Bueno, implica muchas cosas, implica trabajo, implica disciplina, pero también implica salirte de los márgenes y de las fronteras que hemos aprendido durante muchos años, digamos, de manera de conocimiento, de cuestiones de aprendizaje, de disciplinas entre, por ejemplo, cosas biológicas, artísticas, culturales y demás. Entonces, hay muchos retos, pero eso también se convierte en ventajas. Son opciones, son ventajas, son puertas abiertas. Y una de las intenciones de Biology Studio al crearse, después de todo este proceso de trabajo que hemos tenido durante más de 10 años en mi carrera, es justo vincular estas diversas disciplinas y estos campos de estudio que de alguna manera no se vean como enfrentados, sino más bien que se pueden hacer en colaboración, ¿no? Es decir, ¿qué sucede cuando tú vinculas a un agrónomo con un biotecnólogo, un arquitecta y un artista, ¿no? ¿Qué sucede en un taller cuando tienes todos estos saberes? Sí. Y eso quiere decir que nos enriquecemos mucho. De hecho, la relación que tenemos con la gente que toma muchas de nuestras actividades, sean talleres, sean conferencias, forma parte integral de lo que es Biology. Entonces, nos formamos también mucho de los estudiantes. La curiosidad es un elemento importante dentro de todo el proceso artístico, de contenido laboral, de experiencia, de trabajo. ¿Cómo se vincula al estudio? Se vincula de todas maneras. Es decir, muchos de los procesos de talleres que tenemos han surgido de la curiosidad. De la curiosidad por saber qué pasa si yo vinculo esto con esta disciplina, qué pasa si yo cambio la receta. Por ejemplo, muchas de las recetas nos llegan de otros países, de cómo las están trabajando en diversos lugares y nosotros decimos, bueno, ¿y si cambiamos el entorno? Nosotros estamos en México, en Latinoamérica, los ingredientes son distintos. Entonces la curiosidad se convierte en un elemento indispensable, no solo en el ámbito artístico, en el ámbito científico. Parte de los procesos de descubrimiento científico tienen que ver con la curiosidad. Bueno, en nuestro caso en particular, más que resistencia, hemos encontrado mucho diálogo. Es decir, sí hay muchas preguntas, sí hay mucha curiosidad, ¿no? Como de decir, bueno, ¿qué hacen ustedes? ¿Desde dónde lo hacen? ¿Cómo lo están haciendo? Pero en realidad no he encontrado como ningún tipo de, al menos en el caso de Biology y en mi caso personal, digamos que estamos hablando más de una época actual. Tal vez si hablamos desde hace 10 años, el panorama era completamente distinto, ¿no? Sí había una reticencia como más fuerte, había incluso como una especulación importante como de preguntas y dudas de qué están haciendo afuera, ¿no? Y creo que ahora es más bien un diálogo. Creo que lo que está pasando es que se han dado cuenta que estos espacios que estamos afuera, que estamos o que tenemos la posibilidad, justo por no estar en la institución, de enlazar disciplinas, estamos favoreciendo procesos. Entonces, por ejemplo, no es ajeno que a mí me inviten de universidades a las áreas de biotecnología a colaborar, o de diseño de modas. O sea, es un síntoma en realidad, sí, es un síntoma más bien de dialogar, y que yo a menudo siempre soy muy honesta y les digo, bueno, es que en México todavía no tenemos como licenciaturas de diseño experimental en el tono de biológico, ¿no? Y ellos me dicen, justo por eso estamos organizando estos talleres. Entonces, en realidad hay más un diálogo. En ese diálogo posiblemente hay muchas preguntas, posiblemente puede haber resistencias, pero siempre hay un diálogo, ¿no? Con el bagaje de un área o de una especialidad y de una institución, y el bagaje que nosotros tenemos. Nosotros siempre decimos que no somos una universidad, sino un espacio alterno a las universidades. Esa es nuestra posición, e incluso me parece que es una posición un tanto más abierta, sí, de poder experimentar sin limitaciones de programas específicos, sí, educativos. Sí tenemos programas, sí, que seguimos y protocolos, pero en realidad tenemos la ventaja de no estar adheridos a cierto programa que no podamos movernos, ¿no? Pues en realidad fue un objetivo que teníamos muy claro. Digo, desde hace más de 10 años yo doy clases, soy docente, tanto al interior de instituciones como al exterior de las instituciones, y uno de nuestros públicos importantes pues son todos estos especialistas que se van formando, y todos estos profesionales de diversas áreas. Entonces, un poco la idea de formar Biology era captar a todos estos profesionales, a estos especialistas, de alguna manera de diferentes áreas, pero que estaban buscando, o se estaban interesando, o se están enfocando en concentrarse en cuestiones de biodiseño,
de cuestiones que tienen que ver con disciplinas biológicas vinculadas al diseño y al arte, y sí era como una intención principal, ¿no? Entonces sí teníamos ya el objetivo. El estudio no solo tiene la intención, Biology no tiene solo la intención de dar talleres, sino también de abrir redes de trabajo y colaboración. Sí. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en México tenemos varias empresas de jóvenes, startups, sobre todo pequeños microempresarios, que están abriendo empresas de producciones materiales biológicas, pero que evidentemente por las condiciones de producción, por el tipo de material, la salida no es tan amplia, entonces no los conocen. Exacto. Y un poco lo que estamos haciendo es hacer redes, es decir, nos enlazamos ahora en Monterrey con chicos que están produciendo materiales con micelios, trabajamos en Puebla con quien trabaja biotextiles de fruta, estamos por enlazarnos con unos productores en Guadalajara de hongos como tal, que están haciendo una red de producción de hongos y setas. Entonces lo que tratamos de hacer es que este profesional que viene al taller, que es arquitecto, que es diseñadora o incluso que es artista, pueda vincularse con la empresa y decir, bueno, pues yo necesito una producción de 20 placas de micelio, o de 50 o de 200, o necesito un material en específico para hacer una línea de sillones, ¿no? Porque tenemos a alguien que viene de mobiliarios, y se enlace directamente a ese otro que está produciendo, y de esa manera hacemos redes. Entonces un poco no está sucediendo en México porque a veces tenemos este desconocimiento de las áreas, estos no conocen a estos, y entonces lo que estamos tratando de hacer es hacer redes también de trabajo. Y ya este es un proyecto como más a largo plazo, pero queremos hacer un centro de investigación de materiales, en donde pues tengamos la posibilidad de tener materiales biológicos producidos en México, en América Latina y en Europa, en ese orden: México, América Latina y Europa, no al revés. Uno de los retos más importantes justo es la sostenibilidad del material, porque se procesa de maneras distintas. Estamos muy acostumbrados a todo fast fashion, fast food, todo. La producción es rápida, la producción implica, porque evidentemente la rapidez implica dinero, ¿no? Entonces hay un asunto muy tremendo con la idea de producción. Estos materiales todavía están en un proceso de tener la misma salida que los materiales que estamos teniendo en cuanto a rapidez. Si bien jamás será la misma, porque la lógica de producción es distinta, creo que el reto también más grande es el consumidor, es decir, la cultura sobre cómo pensamos el material. Estamos muy acostumbrados a que todo lo tenemos de rápido. Por ejemplo, en Biology mucho hacemos como una investigación profunda sobre los procesos. El proceso es muy importante que lo entiendan, el proceso es distinto, y hacerlo más que tenga un rendimiento. Sin embargo, en algún momento ya estamos lográndolo, o sea, pues Adidas, empresas como Adidas o Stella McCartney o diseñadoras de este tipo están enfocándose en hacer producciones con biomateriales que están siendo producidos en laboratorio con una rapidez mucho más evidentemente efectiva que si sucediera de manera per se en la naturaleza, ¿no? O sea, de manera natural. Entonces, estos procesos son artificiales, con bases naturales, pero están sucediendo. Esto lo vamos a ver como en 5 o 7 años, y un poco va a cambiar también nuestra noción de cómo desechamos. Yo siempre cuento la experiencia de que un material biológico tiene una duración de vida y tiene una forma de desecharse. Entonces tienes que entender el material, y como nosotros estamos muy apartados del material en cuanto a cómo se produce, no entendemos la materialidad. Entonces los retos son: 1, la producción, 2, la distribución de este material, el consumo, el cómo tenemos la cultura del consumo y cómo vamos a generar sistemas. Se dice que los diseñadores actualmente no tendrían que concentrarse en la producción objetual, tienen que concentrarse en la producción de sistemas que generen otras alternativas a esa producción de consumo, digamos, ¿no? Entonces, uno de los grandes retos es la cultura, generar una nueva cultura del consumo, y es un tanto como nosotros trabajamos: cómo te acercas a lo material independientemente de dónde vengas. Si eres artista, si eres diseñador, si eres biotecnólogo, si eres ingeniero en materiales, es cuál es tu relación con lo material, y a partir de eso cómo puedes cambiar todo un sistema. Nosotros hablamos de que los sistemas están enlazados, y nos han enseñado que parece que estamos desfasados, ¿no? El mundo artístico está aquí, el mundo de la biología aquí, el mundo de la ciencia, el mundo de la filosofía y el del diseño, y en realidad todos estamos enlazados, o sea, está enlazado por completo todo. Y pongo un ejemplo muy sencillo:
quienes son de ingeniería textil, parece que están separados y tienen un espacio aislado de quienes están en moda y de quienes están trabajando en ingeniería de materiales. Y resulta que todos están conectados porque todo tiene que ver. Entonces, la producción de nuevos materiales se implica en el arte, en la moda, en la vida cotidiana de todos. Entonces, no tendríamos por qué tener una lógica de separación de conocimiento, si bien a cada quien le gustan cosas distintas y hay campos de especialidad y especialización distintos, el mundo está enlazado, ¿no? Entonces, verlo de manera segmentada no es la versión más idónea ni para el planeta ni para la sociedad, ¿no?